pensando, por ejemplo, ¿no? Querida Sofía, en las condiciones en las que se encuentran las cárceles de nuestro país, en donde también sacó lanita Genaro García Luna, todo parece indicar. Fíjate que estaba viendo, por ejemplo, con esta empresa Numvav Inc., en la que tiene intereses, se ha comprobado que García Luna tenía mano. Del 3 de agosto, a ver, no, del 3 de septiembre del 2012, en la lista está, dice, instalación del equipamiento tecnológico especializado de control y supervisión en el Ceferezo número 4 noroeste de Tepic. Y luego, el 2 de septiembre, instalación del equipamiento tecnológico especializado de control y supervisión del Ceferezo de Papantla. Miren, afortunadamente yo no conozco el Centro Federal de Readaptación Social ni de Tepic ni de Papantla, por obvias razones lo digo, pero qué cosas, ¿no? Días seguidos, días seguidos. No estoy hablando de un mes sí y un mes no, no, días consecutivos. Estoy hablando del 2 y el 3 de septiembre del 2012. Por una chambita, 10,36,995 dólares. En la otra chambita, 10,615,000 dólares. En la madre, en 2 días, esta empresa Numvav se metió cerca de 21 millones de dólares. ¿En manos de quiénes estábamos? ¿Cómo solapar esto? Perdón, mi querida Sofía, por ser tan específico, pero además, con todo el sarcasmo del mundo, los panistas tienen la razón, Claudio X tiene la razón, los priistas tienen la razón, los perredistas, los de MC. Esto de García Luna no es tan importante, hombre. Total, me imagino que han de pensar, pues ya se lo chingó. Mi querida Sofía, vamos por el segundo round. Sí, es impresionante la forma en la que robaban en los sexenios pasados, ¿no? Creo que al día de hoy no podemos dimensionar el grado en el que se robó durante muchísimos años bajo las administraciones priistas y las administraciones panistas, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahora que mencionabas el tema de las cárceles, el presidente ha hablado muchas veces de cómo estaban las cárceles, que estaban en condiciones bastante malas, pero sobre todo que estaban subcontratadas empresas para administrar las cárceles, es decir, se estaba privatizando incluso el sistema penitenciario mexicano, lo cual es gravísimo porque nos estaba acercando muchísimo a tener un sistema penitenciario muy parecido al de Estados Unidos, que actualmente enfrenta una crisis bastante grande porque, pues bueno, algo que también pasaba aquí, ¿no? Pero que es el tema de que se encarcelaba a quienes eran más pobres, ¿no? Por delitos menores y que tenían o terminaban teniendo condenas larguísimas y que al final, pues el sistema penitenciario seguía promoviendo este tipo pues de condiciones, pues porque les conviene tener más presos porque significa más dinero, ¿no? Y este es uno de los casos tan graves en el que se privatiza o se busca privatizar servicios del Estado tan elementales como por ejemplo el sistema penitenciario, ¿no? Afortunadamente llegó el presidente Andrés Manuel para ponerle alto a esto y ahora sí que darle un giro a cómo se está administrando el sistema penitenciario, ¿no? Pero ya estábamos acercándonos a esto, ¿no? Y además hay que agregar, pues en México se vivía una situación de impunidad grandísima que al día de hoy la seguimos viviendo, de nuevo hablando del sistema judicial, en el que pues sí se siguen condenando a los más pobres, pero justamente porque no se les da atención y no se les da una defensoría adecuada, porque son los que no tienen acceso, no tienen recursos suficientes para defenderse y sobre todo que muchas veces se posponen incluso sus propios juicios o el procedimiento adecuado que deben de tener, ¿no? Y esto es algo que se debe de atender a nivel federal, pero sobre todo a nivel estatal, porque también una de las grandes problemáticas es que
las fiscalías están fallidas, ¿no? Entonces, bueno, creo que hablar de esto nos empieza a abrir un montón de trincheras que siguen pendientes desde el lado de la justicia, sobre todo también de los negocios que había durante los sexenios neoliberales, y creo que también estamos viendo cómo los medios de comunicación estaban también involucrados de alguna u otra forma en este tipo de corrupción. No vamos a decir, por ejemplo, en los contratos de las cárceles, pues no, pero sí en lavarle la cara, como es el caso de Riva Palacio, en lavarle la cara a muchísimos políticos que lo único que hacían era robar con muchísimo descaro y seguir privatizando y hacerse de negocios al amparo del poder público, ¿no? Lo cual es muy grave porque pues estaban dejando cada vez a más gente en la pobreza, pero también estábamos perdiendo un montón de derechos que no nos estábamos enterando, ¿no? O que al menos la mayoría de la población no estaba tan al tanto justamente por la trinchera y el cerco mediático que estaban generando los medios de comunicación. Y creo que esta es una de las grandes molestias y va a seguir siendo una de las grandes molestias de los periodistas del régimen, y es que pues obviamente no quieren que se les acabe el modelo de negocio, ¿no? Obviamente no quieren dejar de perder los contratos y los miles de millones que recibían del gobierno, porque es evidente que su modelo de negocio de periodismo está acabado. Desde las redes sociales y desde poquitos tiempos de que explotaran las redes sociales, nadie consumía con seriedad los medios de comunicación tradicionales. ¿Por qué? Pues porque estaban desvirtuados, porque se sabía a voces toda esta situación de corrupción entre ellos. Y además, pues habían perdido legitimidad, ¿no? No informaban, no decían con total apertura lo que estaba sucediendo, y además, pues veíamos que los periodistas vivían como reyes, ¿no? Y justamente pues se debía a este tipo de situaciones en las que dependían, yo diría en un 70-80% del gobierno federal o de los gobiernos para poder tener pues sus medios de comunicación o sus plataformas mediáticas, ¿no? Entonces esto creo que pues habla de todos estos elementos de poder que había en el Estado mexicano y que desgraciadamente, pues mientras se van desmoronando porque está funcionando diferente el gobierno federal, pues ahora están pegando el grito en el cielo, ¿no? Y se están queriendo agarrar de donde puedan y van a hacer lo que sea para que, por ejemplo, en el 24 o ahora en el 23, con las elecciones que se vienen, pues no se les quiten los poderes que tienen pues el sector conservador, que es el que les da los millones, ¿no? Y mientras reviso contratos de las empresas ligadas a Genaro García Luna, por ejemplo, un contrato, un pago de $170,975,000 en 2014 del CISEN por la adquisición y configuración de comunicación a Numbath Technologies. Eso en el 2014, pero hay contratos millonarios desde el 2009. Este señor dejó de ser funcionario en el 2012 y había contratos de 17 millones, 25 millones de dólares, 26 millones, en fin. Mientras todo esto ocurre, se destapa, en el PRI se andan peleando, que si Miguel Ángel Osorio Chong, que si Alito Moreno. Bueno, ahora acusan a Alito Moreno, y no voy a ser yo el que lo defienda, que le está ayudando a Morena con tanto pleito. No, qué cosas están ocurriendo. Miren, yo no sé si Miguel Ángel Osorio Chong tiene la razón en el pleito con Alito Moreno, pero me conformaría que en estos momentos diera la cara el coordinador de los senadores del PRI y nos dijera cómo es que se le repartió tanta lana a las empresas ligadas a Genaro García Luna cuando él era secretario de Gobernación, porque hay que recordar que en tiempos de Peña Nieto, del gobierno priista de Peña Nieto, en el sexenio pasado, Osorio Chong era el que controlaba la seguridad.